Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso Ciencia de Datos para Todos. En esta oportunidad vamos a mirar lo que es la definición de variables locales y globales en el contexto de lo que son funciones. Entonces, cuando uno siempre crea una función, tiene que saber que todas las variables que se definen dentro de ella se conocen como variables locales, ¿ya? Y simplemente eso significa que solamente se van a ejecutar dentro de la función, pero no van a quedar guardadas después en la secuencia que estás generando. Entonces, por otro lado están las variables globales, que son las que se definen por fuera de las funciones, y esas no tienen efecto cuando uno después las modifica. ¿Ya? Entonces, para explicarlo, voy a utilizar dos ejemplos. La primera va a ser esto que es una variable global, como ven, la declara uno por fuera y tiene un valor explícito. Y luego voy a utilizar una función para mostrarles lo que es las variables locales. Entonces acá en este caso la función se llama suma1 o sum1 y va a depender de dos argumentos, arg1 y arg2. Luego de eso entonces aquí hay un proceso, ¿cierto? Lo que hace la función en este caso es sumar estos dos argumentos que entran a la función y luego lo va a almacenar en esta variable que se llama total. Pero es una variable local porque está dentro de una función. Y luego esta función lo que hace es un proceso de imprimir cuál es el resultado y devolver ese número, ¿ya? Para ver cómo funciona, pues nada, si uno aplica el proceso sobre el número, no sé, 10 y 20, utilizando los argumentos que les comenté, entonces ahí va a salir un resultado aquí. Y por otro lado, aquí verificamos que el total sigue siendo el mismo número, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La variable total, a pesar de que yo la estoy creando acá adentro, ¿ya? Es simplemente una variable residual que se aplica dentro de la función, pero después con el return ya no va a quedar almacenada como total, ¿ya? Sino que es como si la desecháramos. Y el total sigue siendo 0. La única forma de que esto cambie es que yo acá ponga total, porque ahí ¿qué va a hacer? Va a sobreescribir el valor que estaba acá, lo va ahora a almacenar en este nuevo valor que sale producto de esta función, ¿ya? Si no, no va a pasar nada de eso y el total va a seguir valiendo 0, ¿ya? Si yo le hubiera puesto el resultado de esto A y después miro que hay en A, por ejemplo, eh, aquí al final podemos mirar que hay en A. Ahí se van a dar cuenta que ahí sí, en ese caso sí tiene sentido y ahí A va a valer 30, ¿ya? Pero en otro caso, nada, no tiene sentido decir que va a valer 30, ¿ya? Eso. Entonces, nada, ese sería un caso. Y el otro es, bueno, es similar, pero acá es para enfatizar de que cuando crean este tipo de funciones, o cualquier función en Python, uno puede generar diferentes procesos. No tiene que ser solo un proceso, sino pueden ser 3, 4, 5, 10, lo que uno quiera. Y bueno, eso depende de lo que uno desea hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, definí un número, apliqué esta función, que va a hacer varias cosas. Una va a sumar los números, los va a guardar en esta red local, se llama total. Y luego acá en este que se llama prot va a ser la multiplicación y va a ser la división. Al final, cuando quieres devolver más de un argumento, lo que hace es separar los elementos por coma, ya que serían estas variables locales. Entonces ahí, bien, definimos la función y la aplicamos. Si la aplicamos sobre dos argumentos, arg1 y arg2, como ven acá, ahí aparecen los resultados, la suma, la multiplicación y la división. Y cuando uno tiene estas funciones multisalida, algo que es bastante común, es cuando uno crea la función, ¿cierto? Y sabe que tiene varias salidas, entonces lo separa por comas. Como sabe que este sería el primer resultado, bueno, ese va a pasar a ser A. El segundo resultado pasaría a ser B. Y el tercer resultado pasaría a ser C. Entonces, de esa forma garantizamos de que no nos salga una tupla de elementos, ¿ya? Sino que salga un objeto para cada resultado. Y bueno, al ejecutarlo, como ven acá, si lo imprimimos y miramos que hay en A, B y C, efectivamente ahí está A, ahí está B y por acá está C, ¿ya? Entonces son tres variables distintas que se guardaron como resultado de aplicar la función sum2 en este caso, ¿ya? Y bueno, nada, eso es básicamente la idea detrás de lo que son variables locales y globales. Es importante tener eso claro porque eso hace que cuando uno hace procesos, en el caso de funciones, sea más óptimo, ¿ya? Porque las funciones recuerden que son para generalizarse, es decir, para aplicarse a diferentes eh, mecanismos o entornos donde existan unos argumentos predeterminados, ¿ya? Recuerden también que cuando crean una función siempre está bueno colocar lo que es el comentario,
de qué hace. Para eso se puede utilizar esto, ¿ya? Y lo que uno usualmente hace en la notación estándar es colocar lo que es el input, decir que es el input, no sé, arg1 es un número y arg2 también. Y adicionalmente a eso, uno también establece qué es el output. En este caso, para esta función, el output serían tres cosas. Ya sería el total, ya sería la suma de A y B, de arg1 y arg2. Después tenemos lo que es el product, que sería la multiplicación, ¿cierto? De arg1 y arg2. Y después tenemos lo que es la división, que sería la división de arg1 y arg2. Y con eso, ya. La persona que vaya a usar esta función después va a poder entender qué se hizo, ¿ya? Y por qué se hizo así. Va a quedar documentado, ¿ya? Con el fin de que la persona pueda saber qué es lo que hace, ¿ya? Y de hecho, cuando uno, por ejemplo, crea este tipo de funciones y quiere saber cómo operan, ¿cierto? Uno puede hacer algo como esto. Y ahí, como ven, va a encontrar la documentación, porque incluso esto se puede guardar como un archivo plano y la función después la puede traer alguien. Y si ve la documentación, como ven aquí, aparece en docstring, aparece lo que hace cada función, ¿ya? O sea, qué recibe y qué sale como resultado, ¿ya? Y nada, eso sería básicamente lo que es el proceso de crear funciones y tener en cuenta variables locales y globales. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda o cualquier comentario es bienvenido. Ya saben, lo pueden dejar acá y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto, que estén muy bien.